Muchas gracias, licenciado Muñoz. Ahora le damos la bienvenida a quien será el facilitador de este webinar, señor Andrés Bolaños. Andrés es licenciado en gerencia y posee una maestría en gestión logística del transporte multimodal por parte de la Universidad ULACIT y otra maestría en docencia superior otorgada por la Universidad Latina. Actualmente se desempeña como gerente de ventas de Panamá y Guatemala, desarrollo de productos especiales para América Latina de United Cargo, además de ejercer como docente en prestigiosas instituciones educativas locales como la Universidad de Santa María la Antigua, el Instituto Técnico Superior Especializado, la Universidad Marítima Internacional de Panamá, la Universidad Tecnológica de Panamá, entre otras, donde imparte cursos de logística integral con enfoque en las modalidades de transporte y manejo de productos especiales. Adicionalmente, en AmCham tenemos el privilegio de contar con Andrés como Vice Chair del Comité de Transporte y Logística. Agradecemos a los asistentes que si tienen preguntas las vayan escribiendo en el chat del evento para que al final de la presentación podamos compartirla con nuestro facilitador en el espacio de preguntas y respuestas. Así pues, sin más preámbulo, le cedemos la palabra al licenciado Bolaños. Muchas gracias. Muy buenos días, Amparo. Muchas gracias y por supuesto, como siempre, gracias por la invitación para poder compartir un poco de conocimiento y poder apoyar a nuestros exportadores. Por favor, me confirman tan pronto ya pueden ver la pantalla. ¿Sí la ven? Sí, está bien, Andrés. Excelente, excelente. Bueno, en el día de hoy vamos a conversar un poco sobre los diferentes aspectos que hay que tomar en consideración para generar exportaciones de forma adecuada, tomando en cuenta un mercado tan exigente como lo es el de Estados Unidos. Vamos a hablar de diferentes aspectos realmente importantes que nosotros debemos considerar desde una perspectiva muy integral. No nos vamos a encajonar solamente, por ejemplo, en documentación. Vamos a hablar de todo eso que ustedes deben considerar para que su producto, tomando en consideración todo el proceso que lleva siempre producción de dichos insumos, lograr que nosotros podamos protegerlos y tomar en consideración algunos aspectos muy relevantes, ¿no? Vamos a tomar en consideración cada uno de esos aspectos, desde qué personajes pueden estar involucrados, qué tipo de papel juega cada uno dentro del proceso, cómo podemos potenciar una mejor relación con cada uno de ellos y sacar el mayor provecho, ¿no? Existe un conjunto de elementos claves y vamos a estar entonces desarrollándolos a través del webinar. Siempre hay que mantener un pensamiento integral, un pensamiento logístico. Nosotros, a pesar de que seamos exportadores y no tengamos toda la experiencia dentro de la gestión de transporte, podemos nosotros acercarnos a tener una idea bastante clara siempre y cuando nosotros manejemos los siguientes conceptos que los comparto en forma de preguntas. En la manera en que ustedes puedan responder a esas preguntas de una forma más clara, asimismo será el control que ustedes podrán tener para las gestiones de transporte. Lo primero que necesitamos saber siempre es cuáles son las características que tiene la carga. Y nadie mejor que ustedes directamente como exportadores que están lidiando día a día con el producto para poder suministrar esa información. Esto quiere decir que a todos los que se van a ver relacionados con la operación de transporte es supremamente relevante que ustedes sean capaces de comunicar cuáles son las características que tiene el producto. Y me refiero a la perspectiva de el producto, cómo se puede ver afectado. Por darles un ejemplo, café, característica, absorbe olores. Entonces, esto me indica a mí como gestor de transporte o de cualquier operación logística que yo tengo que guardar algo que se llama la compatibilidad de las cargas, sabiendo de antemano que si el café tiene como característica que absorbe olores, entonces en definitiva
yo tengo que tratar de evitar que ese producto esté en contacto con algún generador de olores. Puede ser algún otro producto comestible, pescado, por ejemplo, como podría ser probablemente algún producto químico, algún insecticida que emita olores, entonces debo guardar esto. Si yo conozco las características del producto de antemano, yo puedo tratar de identificar situaciones de riesgo y de esa manera tratar de evitarlas. Y si son situaciones, por ejemplo, que se presentan dentro de una gestión regular, que no son controlables, tratar de buscar elementos que nos permitan mitigar un poco ese posible efecto nocivo. ¿Qué tipo de herramientas? Pues un mejor embalaje que sea capaz de proteger la mercancía. Una vez que ya yo sé el producto que voy a transportar, cuáles son sus características y necesidades, me tengo que enfocar en las diversas actividades que se tienen que ejecutar para poder transportar una mercancía. Y aquí vamos a tomar muy en consideración desde planta hasta destino final, conociendo cada uno de esos elementos que debemos incorporar y conociendo las actividades que se tienen que realizar una a una. Por ejemplo, si tengo que hacer un movimiento de la planta procesadora hasta el aeropuerto, si decidimos un transporte aéreo, yo sé que tengo que considerar una actividad de transporte interno y poder obtener un transportista que realmente supla mi necesidad. Que si parte de las actividades puede ser el hacer los trámites de exportación, yo sé que esa es una actividad adicional que yo tengo que identificar. Entonces, la idea dentro de este cuestionamiento es precisamente que nosotros sepamos exactamente cada una de las actividades que se tienen que ejecutar, desde lo más complejo hasta lo más básico. Porque a veces en lo básico, por simplemente no tomarlo en consideración, pensando que es algo muy sencillo, generalmente este tipo de cosas son las que más impacto pueden tener. Entonces, cada una de las actividades, tenerlas claras. Ustedes siempre tienen que saber qué es lo que se requiere, aunque ustedes físicamente no lo ejecuten y ustedes contraten una empresa para hacerlo, tienen que tener ese conocimiento para poder lograr identificar posibles situaciones fuera de lo establecido. Entonces, una vez que ya tenemos claridad en las actividades, tenemos que hacernos la siguiente pregunta. ¿Quién es el responsable de ejecutar cada una de esas actividades que ya hemos identificado previamente para poder movilizar el producto? ¿Qué tipo de actores vamos a ver involucrados dentro de estas operaciones? Esto lo vamos a ver, pero hay que saber exactamente quién hace qué dentro de la gestión completa. Y esto nos permite a nosotros en un momento dado identificar si algo no está funcionando, saber quién es el responsable para lograr entonces que se pueda completar la tarea adecuadamente. Siguiente pregunta, ¿cuánto tiempo toma? Siempre tenemos que tener una claridad de cuánto es el tiempo que toma una operación en general. Y al final del día saber exactamente que si yo voy a exportar desde la provincia de Chiriquí vía aérea piñas, entonces yo sé que el total de tiempo desde Chiriquí hasta Miami, por ejemplo, si fuese el caso, para llevar las piñas, me va a tomar aproximadamente unos 3 a 4 días, incluyendo todas las actividades. Pero antes de ejecutar, debo tener claridad de cuánto más o menos es el timing para esto. ¿Qué más a tomar en consideración? Por supuesto, cuánto cuesta, y no porque lo ponga de último no es importante. Por supuesto que es importante. El 40% aproximadamente es el costo de transporte que se aplica al producto para ponerlo a disposición de un comprador en un mercado potencial. Sin embargo, no debe ser nuestro único elemento a tomar en consideración, pues existen algunos otros que vamos a analizar más adelante que nos permiten una decisión adecuada que cumpla no solo con la necesidad físico-química del producto, por así decirlo, la calidad, la frescura, sino también que permita cumplir con los compromisos que tenemos con un potencial comprador. Una vez más, en la manera en que nosotros podamos manejar y controlar y responder a estas 5 preguntas, de esa misma forma tendré mayor control en las operaciones. Ahora bien, hablemos de los segmentos del transporte, porque una gestión para exportación no solamente se debe
enfocar en lo que me corresponde hacer aquí en Panamá como país exportador. Si bien es cierto, la gestión que yo controlo principalmente es lo que hago en mi país de exportación, yo debo saber que nos vamos a enfrentar a dos segmentos más, donde se ejecutan actividades que pudiesen afectar o no al producto, que pudiesen o no permitir que el producto fluya de una manera más adecuada. Entonces, estos tres segmentos los vamos a dividir de una forma muy sencilla. Este es un ejemplo marítimo, pero podemos tenerlo también para un aéreo. Se puede también tener para un transporte terrestre. Pero básicamente los dividimos en tres segmentos principales donde se va a llevar a cabo la operación completa. Analicemos rápidamente qué corresponde a cada uno de esos segmentos. Por supuesto, el principal, origen. Si nosotros comenzamos el proceso de forma correcta, definitivamente que todo va a fluir de esa misma forma. ¿Qué hacemos nosotros en el origen? Por supuesto, preparación de la carga. La carga tiene que prepararse para poder ser transportada. Y esta preparación no solamente es de la perspectiva física, el embalaje, el producto en las condiciones adecuadas para su transporte, sino también la parte de documentación. El documento es muy importante porque es el que identifica al producto que estamos transportando. Lo vamos a tener siempre presente para cumplir con normas de aduana, para poder cumplir con entes reguladores del país que vayamos a utilizar. Puede ser que el destino es Estados Unidos, pero si por alguna casualidad la ruta que vamos a utilizar pasa por un país diferente, hay que tomar en cuenta también esas regulaciones. Así que de manera general, nosotros a conocer cuáles son todos los documentos que se requieren. La información en los documentos debe ser clara, la descripción de la mercancía debe ser lo más claro posible y, por supuesto, reflejar en los documentos cualquier tipo de información con respecto al manejo de la mercancía. Los que van a estar involucrándose con el producto a transportar, ¿qué tienen que tomar en consideración para que esto se haga de una forma adecuada? Bien relevante que lo tomemos en cuenta. Por supuesto, en el origen también hacemos lo que es la gestión de embalaje de la carga, los medios que van a proteger la mercancía que vamos a transportar, el cumplimiento con los trámites de aduana, que generalmente el trámite de aduana de exportación es mucho más sencillo en comparación al de importación. Y por supuesto, en Estados Unidos existe un conjunto de requerimientos que hay que cumplir para que el producto pueda manejarse de forma adecuada. Otra buena práctica, y es una actividad realizada en el origen, es hacer la solicitud en el tiempo adecuado de la reserva en la modalidad que vayamos a utilizar. Si yo voy a utilizar un transporte marítimo, necesito solicitar un espacio dentro de un barco y una salida con una fecha de acuerdo a lo que yo requiero. Si voy a hacer utilización de transporte aéreo, necesito también separar un cupo dentro de un vuelo específico. Es igual cuando nosotros viajamos, yo tengo que hacer una reserva para separar un asiento dentro del avión. Exactamente con la carga lo hacemos igualmente. Transporte interno a veces es un componente crítico porque si ese transporte no hace su gestión de forma adecuada, puede afectar el buen desenvolvimiento de la operación. Si ese transportista no llega a tiempo al aeropuerto para entregar la mercancía, puede ser que yo pierda el vuelo. Si ese transportista interno no logra llevar el contenedor con la mercancía al puerto dentro del horario establecido por la naviera, yo puedo tener un reto. Entonces, este es un componente importante y si hablamos de productos refrigerados, saben perfectamente bien que ese transportista tiene que contar con una planta eléctrica que permita suministrar la corriente al contenedor refrigerado. Y en el caso de contenedores refrigerados especializados que tienen una mayor demanda de voltaje, contar con una planta eléctrica que tenga la capacidad para poder brindar dicha energía. Vemos actividades de almacenaje temporal en el puerto, en el aeropuerto previo a la salida y, por supuesto, tramitación de seguros si es requerido de esta manera. Esto y algunas otras más cosas más dependiendo del producto a manejar, el destino y la modalidad de transporte es lo que nosotros haríamos en origen. Resumiendo, podríamos decir que en origen nosotros vamos a hacer absolutamente toda actividad que permita movilizar de la planta procesadora o de la finca del exportador hasta las instalaciones del transporte internacional
la mercancía hasta ponerla a disposición del transporte internacional. Esto es lo que hacemos nosotros en las operaciones de salida, en el origen. El siguiente segmento, que corresponde al de transporte internacional, aquí nosotros ejecutamos la operación de transporte internacional de la mercancía. Vamos a ver procesos dentro de los cuales no solo vamos a incluir el transporte en sí de la mercancía, sino que también vamos a incluir las operaciones previas al transporte y posteriores al transporte en destino. ¿Por qué razón? Porque en este punto es donde se hace la transferencia de responsabilidades entre un actor a otro y queda entonces a disposición del transportista internacional o el personaje que lo represente. En el caso de las navieras, por ejemplo, el puerto. Entonces, en este segmento nosotros vamos a encontrar todo lo que tiene que ver con las actividades de aceptación de la mercancía. Aquí el transportista tiene que verificar que está cumplido con todos los parámetros que están establecidos para el buen manejo de la carga. De igual forma, nosotros vamos a ver operaciones y actividades de manipulación de la mercancía, un almacenaje temporal, por así decirlo, hasta que se monta en un barco o hasta que se monta en el avión. Vamos a entonces ver la ejecución del transporte en sí, que puede tener un movimiento directo de un punto a otro, como puede entonces también tener conexiones hasta llegar al destino final. A evaluar cuando nosotros tomamos en cuenta transporte, siempre conocer el tiempo en que se tarda en transportar la mercancía y si es una ruta directa o no lo es. Eso puede cambiar muchísimo la forma en que nosotros vamos a plantear la operación. Y por supuesto, la entrega de la carga en el destino. Esa es otra de las actividades que vemos dentro de este segmento de transporte internacional. Y por supuesto, tenemos del otro lado las actividades en destino. De forma resumida, todo lo que nosotros tenemos que hacer para poder agarrar el producto desde el puerto o el aeropuerto, dependiendo de la modalidad que utilicemos, hasta ponerlo a disposición del cliente final en su bodega. Aquí podemos encontrar también la gestión de los documentos necesarios para poder hacer los trámites de aduana, una operación que es un poco más exigente en comparación al de exportación. Y en el caso de Estados Unidos, pues definitivamente cumplir con todos los documentos requeridos por ley para poder identificar y hacer el pago adecuado de los impuestos correspondientes, ¿no? Inspecciones de calidad, siempre que nosotros estamos comenzando una operación, siempre es saludable hacer inspecciones de calidad, no solamente en el destino, sino también en el origen. La idea es poder ser capaces de monitorear el desempeño y comportamiento de los productos expuestos a ciertas circunstancias en el transporte. Esto nos permite a nosotros hacer análisis y poder darnos cuenta cuando algo no está funcionando bien para poder corregirlo y lograr que el producto siempre mantenga la calidad que estamos esperando. Un transporte interno también, puerto, aeropuerto hasta bodega del importador, y un almacenaje temporal podría ser dentro de estas actividades lo que también estaríamos bien. Entonces, recordemos siempre que no es solamente lo que yo hago aquí en Panamá, sino que el producto va a estar pasando a través de diferentes segmentos. Se preguntarán, ¿por qué es importante conocer esto? Pues definitivamente, si yo soy exportador, si yo conozco mi producto, yo conozco qué le puede afectar, qué tipo de escenarios no son los adecuados para mi producto. Si yo conozco esto y lo puedo posicionar en los tres segmentos, no solo en Panamá, que por así decirlo es donde yo controlo mi operación y tengo más visibilidad, yo puedo identificar, conociendo los otros segmentos, tal vez situaciones que no sean las adecuadas y pudiese yo reforzar mi producto o hacer mucho hincapié con el resto de los actores de cuáles son esos parámetros que ellos deben seguir para que mi producto llegue en las mejores condiciones posibles. Si bien es cierto, la industria de transporte ha mejorado, ha tratado de evolucionar positivamente al conocimiento de lo que está transportando y en algunos casos a diversificar y crear productos especializados. También es cierto que el transportista es experto en transporte, no es experto
en productos. Podemos tener conocimientos bastante claros de lo que requiere un producto, pero jamás va a ser igual al conocimiento que por experiencia ustedes tienen al producir, al cosechar. En mi caso personal, un pequeño terrenito que yo tengo por Arraiján, una vez coseché, sembré piñas, unas 400 piñas para uso personal nada más y vivir la experiencia. Definitivamente esto hizo que mi forma de pensar cambiara muchísimo, porque fue muy interesante el proceso, el conocer que la piña, por ejemplo, hay que inducirla para poder que comience el fruto a salir, que existe un conjunto de plagas que le puede afectar, que la humedad, la forma en que está el terreno, todo este tipo de cosas, incluyendo las plagas de dos patas, esas que caminan y se roban las cosas. Entonces, muy interesante. Y esa vivencia generalmente el transportista no conoce. Y en la medida que ustedes puedan trasladar esas experiencias, ese esfuerzo que conlleva producir, asimismo el transportista va a tener mucha más empatía y entendimiento de qué es lo que debe hacer para proteger toda esa inversión de tiempo que cada uno de ustedes hace. Bien, ¿qué más vemos nosotros acá? Vamos a ver los actores, porque ustedes se van a comenzar a involucrar con diferentes actores. Actores que van a tener de una forma u otra algún impacto dentro de su operación. Y aquí es donde ustedes, dependiendo de la modalidad de transporte, tienen varias alternativas para operar. Si nos vamos a transporte marítimo, ustedes tienen la posibilidad de trabajar directamente con una naviera. Sin embargo, hay otras actividades que son requeridas que probablemente ustedes no manejen. Tendríamos que recurrir entonces a un operador logístico. Pero eso es parte de un análisis que tienen que hacer ustedes directamente. Si nos vamos a un transporte aéreo, en la mayoría de los casos, el transporte aéreo no les permite a ustedes trabajar directamente como exportadores. Lo más probable es que tengan que hacerlo a través de un operador logístico. Una vez más, tienen que analizar todo esto. Ustedes dirán, bueno, mi producto es de volumen, mi producto no utilizaría mucho el aéreo. Bueno, recuerden algo, si yo voy a comenzar a abrir mercados, probablemente yo tenga que mandar muestras, y las muestras probablemente por el volumen y por la necesidad de movimiento rápido tengamos que hacerlo por un transporte aéreo. Y el conocer esta modalidad perfectamente bien permite que ese producto llegue realmente como ustedes quieren mostrarlo al posible comprador. Entonces, analizar todo esto. Menciono los actores y ahora los posicionamos en los tres segmentos para que ustedes vean dónde se involucra cada uno. Vamos a tener el cliente, por supuesto, en ambos extremos, operador logístico, transportistas internacionales y ese conjunto de entes que de alguna forma u otra participan en las operaciones, entes del Estado, aduana, cuarentena, por ejemplo, algún otro departamento involucrado como departamentos de seguridad en una naviera, en una aerolínea, inspectores de calidad, bancos, aseguradoras. Hay varios personajes, cada uno tiene un papel importante que representa dentro de las operaciones de transporte y por consiguiente nosotros tenemos que tener claro conocimiento de cuál es el papel que cada uno de ellos juega. Vamos ahora a posicionarlos dentro de los segmentos del transporte. El cliente, ¿quién es el cliente? Son ustedes aquí en Panamá exportando, es su posible comprador en el destino. Se supone que el resto de los actores que voy a mencionar a continuación deberíamos trabajar siempre enfocados en poder satisfacer las necesidades que tienen los clientes en ambos extremos. La idea es que nosotros entendamos la necesidad y logremos traducir esa necesidad en un servicio adaptado a dicha necesidad. En ambos extremos tenemos entonces a los clientes. Seguimos ahora con el transportista internacional. De parte del transportista internacional, ustedes deben conocer siempre cuáles son esos requisitos que tiene el transportista internacional para poder brindar el servicio. En esto me refiero a una naviera, una aerolínea. ¿Qué es lo que deben buscar ustedes? Conocer claramente cuáles son los tiempos que ellos requieren para que ustedes le entreguen la mercancía y ellos puedan montarlo en un barco, ellos puedan montarlo en un avión. Hay tiempos muy específicos dependiendo de la salida que ustedes van a utilizar. La salida de un barco, la salida de un avión. Esto depende mucho
el momento en que tengo que entregar la mercancía. También los requerimientos en cuanto a documentos, hay que valorar esto. También los requerimientos en cuanto a la capacidad. Si ustedes saben que van a usar un transporte marítimo, ¿cuánto es la capacidad máxima de cajas de peso que ustedes pueden poner en el contenedor? Si es el caso del aéreo, conocer exactamente cuál es la capacidad máxima que tiene de peso ese avión, cuál es el tamaño máximo de las cajas que caben por una puerta del avión, tomando en consideración que el transporte aéreo es un poco más restringido en cuanto a tamaños de carga para manejarse. Todo hay que tomarlo en consideración y saber exactamente el transportista qué es lo que necesita para poder ofrecer bien el servicio. En la medida que ustedes cumplan con esos requerimientos, el transportista tendrá la posibilidad entonces a la vez de poder ofrecerle un servicio de calidad. Esto no quiere decir que no existan retos, por supuesto, siempre en logística hay muchos retos, pero en la medida que nosotros conozcamos, nos comuniquemos proactivamente, asimismo tendremos la posibilidad de manejar mejor dichos retos, ¿no? Siguiente es el grupo de otros actores que de alguna forma u otra van a verse involucrados. Vamos a verlos tanto en el origen como en el destino. Un departamento de aduana lo vamos a encontrar acá en Panamá, como también lo vamos a encontrar en Estados Unidos. Cada uno con sus características, asegurémonos de conocer qué es lo que cada uno pide para poder cumplir. Es importante siempre este cumplimiento. Vamos a tener pues también inspectores de calidad, vamos a tener por ejemplo tramitadores de aduana en ambos extremos, vamos a tener departamentos de seguridad, todo esto a tomarlo en consideración. El siguiente y el que tiene la mayor responsabilidad es el agente de carga. El agente de carga es esa empresa que tiene dentro de sus responsabilidades la integración de todos los servicios. Si supongamos tenemos a uno de ustedes que tiene que transportar una mercancía de Panamá a Miami y quiere hacer transporte aéreo, esa persona debe contratar un agente de carga que les permita hacer esa gestión. El agente de carga no es el dueño del avión, por ejemplo, pero el agente de carga se va a asegurar de integrar a todos los actores que se requieren para que esa mercancía se mueva de Panamá a Miami desde el punto donde esté. Si requerimos nosotros un transporte desde la bodega o la planta procesadora hasta el aeropuerto, el agente de carga contrata a esa empresa. Si tengo que montarla en el avión, entonces el agente de carga contrata a la aerolínea. Si tengo que hacer trámites de aduana, el agente de carga contrata al corredor de aduana. Y él se encarga de que todos los actores que son los responsables de ejecutar algunas operaciones se puedan alinear y entonces se pueda brindar el servicio. El único punto de contacto con el cliente de ustedes y el agente de carga va a ser precisamente él que va a integrar todo. Ustedes no tienen que ponerse en ningún momento a estar hablando ni coordinando con los otros actores. El agente de carga es el único punto de referencia de ustedes y él les va a apoyar a que se haga la gestión de una forma adecuada. Ese es un reto desde la perspectiva de agente de carga porque alinear a todos los actores no siempre es sencillo. Ahí es donde podemos nosotros siempre identificar la calidad de un agente de carga, porque un agente de carga integral, un agente de carga de calidad, logra hacer esta integración de una forma mucho más fluida, que muchas veces no la pueden percibir ustedes desde la perspectiva de exportadores, porque es tan bueno el trabajo de integración que hace que todo fluye de una forma muy sencilla. Entonces, estos son los principales actores a comenzar a conocer cómo cada uno de ellos pueden apoyarlos a ustedes en la gestión. Ustedes no deben trabajar esto al inicio solo, tienen que buscar la asesoría para precisamente esos pequeños detalles que expertos en el área, como un agente de carga, ya conocen, puedan ustedes verse favorecidos por ello. Lo siguiente que les quiero compartir es lo correspondiente a las responsabilidades. Y aquí quiero hacer mucho énfasis que todo este tema de las responsabilidades inicia por el embarcador,
por ustedes, por esa persona que en los documentos de transporte sale reflejado como esa empresa que pone el producto a disposición para el transporte. Y la primera responsabilidad que tiene que tener el embarcador dentro de todo esto es precisamente poder identificar claramente la mercancía. Todo comienza por la identificación clara de la mercancía, porque de esta manera nosotros indicamos cuáles son los requerimientos que se tienen para manejar el producto y poder cumplir con un manejo adecuado donde el producto mantenga su integridad, su calidad. Importante también como parte de las responsabilidades del embarcador, proporcionar siempre toda la información para completar los documentos de forma adecuada. Si bien es cierto, yo puedo contratar alguna empresa para que me gestione los documentos, la información que va dentro de esos documentos es siempre responsabilidad por parte del embarcador proporcionarla. Eso es supremamente importante. El embalaje. ¿Quién mejor que el exportador para saber qué tipo de embalaje es el que mejor protege su producto? Por supuesto, es importante saber en base a qué lo voy a proteger, contra qué lo voy a proteger. Por eso esa comunicación directa entre un agente de carga o un proveedor de servicio y ustedes como exportadores es bien relevante para que precisamente ustedes como exportadores sepan mi producto se puede ver enfrentado a ciertas situaciones, cuál sería el mejor embalaje. Tomando en consideración que el embalaje también tiene que tener mucha armonía con la modalidad de transporte que voy a utilizar en cuanto a manejo, por ejemplo, pero también tiene que cumplir la función de poder proteger el producto. Si el producto tiene que estar protegido no solamente por fuentes de calor, sino también por temas de inocuidad de los alimentos, limpieza, un embalaje que también sea capaz de protegerlo por esto. Entonces, el embalaje es bien importante para estas operaciones. Y por supuesto, el embarcador siempre va a ser responsable de cumplir con cualquier tipo de normativa que aplique para el país que vamos nosotros a estar transportando la mercancía. En este caso, Estados Unidos. No es responsabilidad de un agente de carga, no es responsabilidad de la aerolínea o la naviera, es responsabilidad de ustedes como embarcadores. Que un agente de carga, una naviera, una aerolínea pueda recomendar y pueda indicarles a ustedes qué es lo que se requiere. Sí, por supuesto, eso puede ocurrir, pero todo comienza por la responsabilidad que tienen ustedes como embarcador. Ahora pasamos a las responsabilidades del agente de carga, esa empresa que ustedes pudiesen contratar. Esa empresa tiene responsabilidades y por supuesto que una de ellas es integrar todos esos servicios para poder cumplir con lo que le ofrecen a ustedes como exportadores. Si yo, Andrés Bolaño, soy una empresa de carga y me acerco a ustedes y les digo, les voy a ofrecer servicio de transporte marítimo de Panamá a Nueva York, entonces yo me tengo que asegurar como Andrés Bolaño de integrar a todos los personajes que se requieren para poder lograr que su mercancía llegue de Panamá a Nueva York vía marítima. Esa es mi responsabilidad como agente de carga. Al igual que en todo momento confirmar y asegurarme de lo que yo voy a recibir por parte de ustedes como exportadores no es algo que sea prohibido o restringido para el transporte bajo la modalidad que vamos a utilizar. Sí, y esto no es parte de agroindustria, nada por el estilo, pero si yo estoy transportando mercancías peligrosas que son de la clase número 1, que son explosivos, yo tengo que asegurarme de conocer eso porque ya yo sé de salida que el explosivo, por ejemplo, en la vía aérea no se puede embarcar. Entonces yo tengo que asegurarme como agente de carga que lo que se me está entregando para transportar cumpla con los requerimientos y que no esté prohibido. Aparte de, por supuesto, otra de las responsabilidades es ofrecer todas las alternativas disponibles que existen. Si yo me acerco a un exportador, yo tengo que decirles, si tú quieres exportar tu producto, puedes hacerlo por vía marítima. Estas son todas las navieras que tú puedes utilizar y estas son las características de cada una de ellas, sus ventajas y desventajas. Tú vas a manejar transporte aéreo, entonces estas son las aerolíneas que puedes utilizar y estas son las reglas del juego para utilizar cada una de ellas.
pero la idea es que le ofrezca un abanico amplio de alternativas para que ustedes puedan escoger cuál es la mejor basada en las necesidades que ustedes tienen con su producto. Otra de las responsabilidades, por supuesto, del transportista internacional, la naviera, la aerolínea, también tienen responsabilidades muy importantes. La primera es informar qué es lo que necesitan para transportar la mercancía de forma adecuada. Es la aerolínea y es la naviera la que tiene que decirle a ustedes, puedo hacer esto, no puedo hacer esto, dentro de lo que puedo hacer, cómo lo puedo hacer y qué necesito yo de parte tuya como exportador para poder cumplir con mi servicio. También tengo que constantemente brindar la información actualizada de los costos que se ven involucrados dentro del servicio que yo ofrezco. Estos costos también tienen que dar la información con respecto a cómo se aplica. Se aplica por viaje, se aplica por peso, se aplica por tamaño, se aplica por tipo de mercancía. Y por supuesto, la vigencia, estos costos que te estoy ofreciendo, hasta cuándo los puedo utilizar. Eso es parte también de lo que yo tengo que ofrecerles como un transportista internacional. Y por supuesto, salvaguardar la integridad de las mercancías. Asegurarme de que ese producto que ustedes me están entregando para el transporte, yo lo maneje de forma adecuada hasta el destino. Eso es supremamente importante. Pasemos ahora a los criterios para la selección de alternativas de transporte. Y con esto les quiero decir, no todo es el costo. Y ustedes miran, sí, Andrés, pero es que el producto, si me cuesta muy caro, cuando lo llevo al destino, entonces no es competitivo. Sí, estamos totalmente de acuerdo con eso. Estoy totalmente de acuerdo con eso, pero de nada me sirve que sea lo más barato si entonces la alternativa que selecciono no tiene el conocimiento para el manejo adecuado de productos y simplemente mi producto llega en malas condiciones. No me sirve que sea lo más económico si no cabe en la modalidad de transporte que quiero utilizar. No me sirve que sea lo más barato si el tiempo de tránsito no va de acuerdo a la resistencia que tiene el producto. Pescado fresco, ok, se vende por libre. Entre más fresco, más caro el costo en que lo puedo vender como exportador, por supuesto. Si mi alternativa de transporte no me permite llevarlo con la mayor calidad posible, entonces lo que yo podría ahorrarme en una modalidad más económica probablemente sea mucho más la pérdida que tengo por no poder vender mi producto con la calidad adecuada. Entonces, ese tipo de cosas hay que ponerlas en una balanza y analizarlo. Entonces, aquí les comparto algunos criterios que ustedes tienen que tomar en consideración para este análisis de decidir cuál es la mejor alternativa. Y por supuesto, lo primero es el producto que yo tengo que transportar, cuáles son sus necesidades, sus características. Es un producto perecedero que es muy delicado. Entonces, en estos casos, tengo que asegurarme de enfocarme en una alternativa que sea rápida. Ojo, cuando hablo de rápido, no me inclino inmediatamente al marítimo. No, no estoy hablando de eso. Porque una alternativa rápida y veloz puede ser dentro de la marítima, una alternativa que sea la más directa. Entonces, analicemos siempre el producto a transportar, las características de peso y volumen, cuánto ocupa en espacio, cuánto pesa, el valor que tiene el producto. Un producto muy costoso, definitivamente tenemos que prestar mucho más atención a la alternativa que queremos utilizar. ¿De dónde sale? ¿Hacia dónde va? Cada mercado es diferente. Las rutas son diferentes y esto nos obliga también a tomar en consideración el empaque y el embalaje. Todos los medios que yo necesito implementar para la protección de la mercancía, haciendo mucho énfasis una vez más, y esto lo voy a repetir, en que el embalaje va de acuerdo no solo al tipo de producto, sino a la modalidad que yo vaya a utilizar. Eso es muy, pero muy importante que lo tomemos en consideración. Requerimientos del comprador, disponibilidad, el costo. ¿Cuánto es el costo total que el comprador quiere pagar? También me lleva mucho a tomar en consideración para la selección de alternativa adecuada.
Estos son algunos parámetros generales. Ahora veamos unos más específicos con respecto a lo que se conoce como indicadores del transporte. Y aquí hablamos de la capacidad. A esa alternativa de transporte, ¿qué es lo que le cabe? Si yo tengo 3.000 kilos de mercancía y el avión solo le cabe 1.000, ya yo sé de salida que solamente se va a ir un pedazo de la carga y que la otra tiene que irse en otro avión. Y si el otro avión es al día siguiente, a tomar en consideración esto por posibles daños, ¿no? Lo que tiene que ver con las frecuencias, que es la cantidad de salidas que yo tengo de dicha alternativa. Una naviera generalmente tiene una frecuencia semanal, mientras que una aerolínea tiene varias frecuencias al día, inclusive todos los días. Entonces, a tomar en consideración esas alternativas. Los itinerarios, básicamente a qué hora sale, a qué hora llega. Eso me permite a mí coordinarme también adecuadamente, ¿no? ¿Qué día de la semana llega? Si llega un domingo no es muy conveniente porque si quiero sacarlo rápido no me va a favorecer ese horario, ¿no? Lo que son los tiempos de tránsito, cuánto tarda en llegar la mercancía de un punto a otro, herramientas de visibilidad, que en todo momento este transportista me pueda ofrecer a mí la capacidad de yo saber dónde está mi mercancía y que yo no tenga que estar siempre tratando de adivinar qué es lo que está pasando con mi mercancía. Bien relevante que lo tomemos en consideración. Por supuesto, la calidad del servicio que va amarrado a la especialización que tiene el personal. El personal tiene que ser capacitado. ¿De qué sirve que nosotros los tomates los tratemos con todo la mayor calidad posible? Buenos procesos, usamos guantes, los ponemos en unas cajas especializadas, tratamos de no ensuciarlos. Si cuando llega entonces a la bodega de la aerolínea, simplemente lo agarran y lo golpean, lo tiran o lo ponen cerca de una montacarga que está echando humo y me contamina el producto. Entonces, ese nivel de especialización del personal es importante. Y por supuesto, los costos. Yo no estoy diciendo que sea lo más caro, pero muchas veces en el transporte, el servicio más económico es el que no tiene el alcance para poder manejar todo de forma adecuada, para tener control. Donde menos recursos yo le dedico como empresa de transporte, probablemente mi tarifa va a ser mucho más económica. Donde yo le enfoco un poco más de personal que esté pendiente, mi tarifa va a ser un poco más costosa. Entonces, a evaluar exactamente mi producto, hasta qué punto yo le puedo exigir, sabiendo que lo voy a poder manejar de forma adecuada en todo momento. Y esto forma parte de un análisis que tenemos que hacer. Claro, no es algo que se hace simplemente con números, porque ahí radica el problema. Cuando yo me siento solamente a tomar decisiones en base a números, el número es muy frío y el número no me permite analizar otros escenarios que pueden ser bien impactantes en el bienestar de mi producto. Bien. Otro elemento que es muy relevante que ustedes tomen en consideración es siempre entender cómo se hace un análisis de peso y volumen de las mercancías. Y esto se hace por una razón muy específica. Lo primero es saber exactamente cuánto pesa, cuánto es el peso físico de la mercancía. Si yo agarro el celular, cuánto pesa el celular. Y lo otro es también cuál es el volumen, el espacio que ocupa, porque cualquier modalidad de transporte que ustedes utilicen se maneja en cuanto a una capacidad máxima de peso que puede llevar y una capacidad máxima en lo que le cabe a esa modalidad. Entonces, siempre a evaluar este concepto porque es prioritario para un manejo adecuado de la mercancía. Y por supuesto, ¿en qué impacta este análisis? Pues en el medio de transporte que voy a utilizar, cada uno tiene sus características. Marítimo es una cosa, el transporte aéreo es otra totalmente diferente, a conocer las características de cada uno de ellos. Y por supuesto, también esta relación de peso y volumen impacta en el cálculo de los costos de transporte y costos operativos que se vayan a ver involucrados. Entonces, muy relevante. Les pongo un ejemplo rápido de lo que estoy hablando en cuanto a capacidades. El contenedor marítimo es mucho más amplio, ya sea de 20, 40 pies, 40 high cube, como sea, es mucho más amplio en capacidad en comparación a un avión, donde los aviones van a tener diferentes tamaños y configuraciones, y de esta misma manera la accesibilidad a sus puertas va a variar.
a conocer entonces estas diferencias. Es supremamente importante. Hablemos del embalaje. Las consideraciones del embalaje. Bien importante. Por supuesto, lo primero, que el embalaje vaya de acuerdo a las propiedades físico-químicas de las cargas, de su mercancía. ¿Qué le afecta? ¿Qué no le afecta? Temas de temperatura, temas de gases, por ejemplo, el gas etileno, temas de humedad. Y tengo esas afectaciones, hay que establecer controles para mantener la humedad, ventilación adecuada. Todo esto el embalaje debe proporcionarlo. También tomar en consideración las tecnologías de transportación que hay disponibles. Si mi mercancía en las cajas que lo estoy llevando tienes que moverlo con un montacarga y en el transportista no hay montacarga y hay jack pallet, por ejemplo, eso puede afectar la integridad física del embalaje. A tomar en consideración eso también para reforzar o no el embalaje. Número de transbordos o transferencia. En el transporte marítimo no siempre es un barco que va de un punto a otro. Puede ser que ese barco pase por diferentes puertos y ese contenedor que ustedes tienen con la mercancía, a pesar de que no va hacia ese puerto, podría ser que estuviese bajándose del barco para poder ubicar otras mercancías. Entonces, esos movimientos adicionales a considerar para el embalaje que vamos a utilizar. Por supuesto, el contenedor siempre da un poco más de protección a la mercancía. A diferencia del aéreo, sí tenemos que considerar que entre más conexiones hay entre vuelos para llegar a un destino, más manipulación va a haber de la mercancía. Y tiene que haber mucha armonización entre las dimensiones, que es el tamaño, el largo, ancho y alto de las mercancías, de las cajas, dentro de la modalidad que vamos a utilizar y mucho más enfocado en el transporte aéreo, donde tenemos más limitantes. Entonces, si van viendo cómo todos estos elementos en cuanto a los actores, los segmentos, el tipo de mercancía, el embalaje que vamos a utilizar, qué prioridades tenemos que tomar en cuenta para seleccionar la mejor alternativa de transporte. Todas estas son cosas que debemos nosotros tomar en consideración. Y por supuesto, las características mismas de las modalidades. Se supone que nosotros debemos tratar de orientar nuestro análisis no solamente a la necesidad del producto, sino a las alternativas de transporte. Y dentro de esto nosotros vamos a tener, pues en definitiva, que cada modalidad representa y tiene características propias. Tenemos un menú importante y pues se puede decir que en Panamá tenemos casi todas disponibles. Un transporte aéreo, marítimo, terrestre y multimodal. No todos siempre van a funcionar para el producto, por eso es importante conocer esas características que tiene cada modalidad para ver si aterrizan en las necesidades de mi producto. Transporte aéreo, sus características es mucho más rápido en cuanto a tiempos de tránsito con respecto al marítimo. Tiene mucha más cantidad de destinos y ahí es importante traer ustedes para las muestras puedan utilizar un transporte aéreo, pero a ver si al destino donde llega esa mercancía como muestra, posteriormente cuando ustedes comiencen a mover volúmenes, verificar si existe la posibilidad de un servicio marítimo que lleve esas cargas de mayor volumen a ese destino, ¿no? Entonces, ¿qué más tiene el transporte aéreo? Mayor cantidad de frecuencias, o sea, salidas a los mismos destinos. Hay muchas más en comparación al marítimo. El costo sí hay que decir que es un poco más alto que el marítimo, pero siempre tomen en cuenta los costos totales para ver si es viable o no. La capacidad es más limitada si la comparan con el marítimo y tiene ciertas restricciones en el movimiento de algunos productos, ¿no? Y los costos generalmente se cobran en base a una escala por kilo, un costo por kilo. En el transporte marítimo, nosotros vamos a tener dentro de sus características que si lo comparamos con el aéreo, es mucho más lento en tiempo de tránsito, o sea que un producto que tenga tiempo de vida, hay que tomar en consideración esta modalidad para ver si no se ve afectado por el tiempo de tránsito más extenso. Tiene menos cantidad de destinos en comparación al aéreo. En el aéreo tú llegas a cualquier lugar, no hay un aeropuerto y una aduana. En el marítimo te restringes a los puertos. Tal vez algunos destinos o a cierta área después de los límites del puerto, pero aún así no se compara con la cantidad de destinos que tiene el aéreo. Tiene mucha más capacidad para transportar grandes volúmenes. El costo es mucho más bajo comparado al aéreo y tiene menos restricciones. Como les digo, a analizar exactamente qué es lo que yo necesito para tratar de aterrizarlo entonces a las características de cada modalidad. Y el terrestre,
El terrestre, entonces, generalmente lo usamos para conectar modalidades. Es mucho más flexible. En cuanto a penetración, pues llega a cualquier lugar donde hay una carretera e inclusive donde no hay carretera, podemos utilizar el transporte terrestre. Los fletes de transporte son relativamente bajos y permite intermodalidad. Cuando hablamos de intermodalidad es que yo llevo en un contenedor marítimo transporte terrestre y después lo monto en un barco, lo monto en el ferrocarril. A eso me refiero con intermodalidad. Permite esa ventaja, ¿no? Entonces, recuerden, conozcan su producto, conozcan las características básicas de las modalidades y trate de mezclar para ver dónde cabe mi producto, sus necesidades con cada una de las modalidades que existen. Hablemos de costos. Y esto es amplio el tema de los costos, pero lo podemos aterrizar de la siguiente perspectiva, lo que tiene que ver con costos de transporte en sí y lo que tiene que ver con los costos complementarios. Veamos un poco más de esto. Costo de transporte, vamos a tener generalmente lo que es el costo básico de transporte y a eso le podemos incluir los adicionales como el combustible, algún costo de seguridad. Tal vez algunas empresas te pueden cobrar costos adicionales por el tipo de mercancía, si es mercancía peligrosa, si forma parte de un embarque consolidado, si es un refrigerado, si tienes que tomar en cuenta costos de almacenaje cuando llega la mercancía al destino, si no la sacas en el tiempo, puedes tener también que pagar almacenajes, retenciones de equipo cuando no devuelve el contenedor a tiempo. Todo esto tiene que formar parte de ese análisis inicial que yo debo hacer cuando decido, bueno, voy a exportar a Miami vía marítima. Yo tengo que hacer mi menú de costo y esos costos los voy a dividir también en los 3 segmentos. Todos mis costos en origen, lo que corresponde a los costos de transporte y lo que corresponde entonces a los costos en el destino. Todos divididos y subtotalizados, sabiendo cuál es el costo total de una operación, si lo llevo de Panamá hasta Miami o si solamente me enfoco en llevarlo de Panamá hasta el puerto de Miami y que el comprador se encargue entonces en Miami del resto, cuánto sería mi costo en Panamá y costo de transporte. O si el importador quiere asumir lo que es la operación en Miami, el costo de transporte, yo solo me dedico a lo que se hace en Panamá, entonces tomo mis costos en Panamá. Siempre es saludable tener esta división clara de los costos. Y por supuesto, costos complementarios que no son de transporte en sí, o sea, no le pagas a la naviera y la aerolínea, sino son los costos de las gestiones adicionales. Costos documentarios, costos de manejo, lo que corresponde al trámite de aduana de exportación, cuánto cuesta esto, el transporte interno de planta procesadora a puerto o aeropuerto, los costos de embalaje, seguro de la mercancía se aplica. Es importante que nosotros también tomemos en consideración estos otros costos para tener al final un pantallazo claro de qué es lo que necesito aplicar. Por supuesto, como una recomendación sana, cómo y cuándo se aplican estos costos que ya tengo identificados, tiempo de vigencia de esos costos, o sea, hasta cuándo es válida esa tarifa que me están dando y quién es el responsable de pagarlo. Eso es muy, pero muy importante. Y ya para ir finalizando, importante conocer los tipos de carga. Yo estoy en la industria de agroproducción, pues cada producto tiene sus características. Todos son diferentes. Hay que tomar esto en consideración. Generalmente a nivel de industria nosotros dividimos los tipos de carga en dos principales. Y en todo esto está la carga general, que es mercancía que es más fácil de manejar, no tiene requerimientos en cuanto a controles de temperatura, por ejemplo, entre otros. Y tenemos lo que son las cargas de régimen especial. Dentro de las cargas de régimen especial, vamos a tener entonces todo lo que tiene que ver con mercancía perecedera, mercancía que necesita refrigeración, porque no toda la perecedera necesita refrigeración, mercancías peligrosas de alto valor, animales vivos, restos humanos, pesadas, sobremencionadas. Hay muchas. La que más le interesa a ustedes en este momento definitivamente es la carga perecedera y en algunos casos la que es refrigerada. Entonces, muy relevante conocer las características de cada mercancía que ustedes van a transportar
y transmitir, quiero hacer énfasis, transmitir esa información a los operadores de transporte para que podamos nosotros saber cuál es la mejor forma de manejar tu producto, y si identificamos que no se puede hacer, entonces prudentemente decir que no. Seguro de la carga. Es importante asegurar la mercancía. Muchas veces productos perecederos tienen primas muy altas para asegurar. No es que no se pueda asegurar, pero en la mayoría de los casos es bastante costoso por el nivel de riesgo que tienen estos productos. Pero es importante que ustedes, de una perspectiva general, sepan que hay que estar claros con la cobertura que tiene el seguro que yo contrato, porque no es contratar por contratar, es saber que lo que estoy contratando realmente cubre mi necesidad. Si hablamos de riesgos, ¿qué riesgos cubre? Porque yo está asegurada, pero si se robaron la mercancía, es que no está asegurada para robos, entonces no me paga el seguro. O la cobertura se dañó en el destino, pero yo tenía asegurado solamente en Panamá, entonces no me pagó el seguro. Entonces, importante conocer los tipos de seguro, y ya para finalizar, que es otro aspecto muy relevante, sepamos exactamente lo que corresponde a las aduanas, no solamente en Panamá, sino las normativas de aduana en el destino. Nosotros, cuando vamos a comenzar a exportar, y ya se mencionó al inicio, en Estados Unidos es mucho más amplio, no es un solo país. Lo que pasa es que a nivel de estado se manejan diferentes normas, hay que asegurarse de cumplir con las normativas de los entes reguladores, ¿no? Saber si estoy ejecutando una actividad de importación, de exportación. En el caso de los sistemas de aduana, saber cuáles son los requisitos para cumplir con el proceso de aduana, qué sistema se usa. En el Panamá es el SIGA, pero en Estados Unidos es otro. ¿Qué requerimientos hay? En la mayoría de los casos, cuando ustedes exportan a Estados Unidos, se tienen que hacer siempre lo que son prealertas, no solamente para aduana, sino por el tema, por ejemplo, de FDA, que sigue un proceso bastante claro, y es relevante que nosotros lo comprendamos. Lo que se ha tratado de presentar acá es un pantallazo amplio que abarca absolutamente todo lo que ustedes necesitan tomar en consideración para poder exportar sus productos, ¿no? Cada uno de estos temas mencionados es un mundo un poco más amplio, pero es relevante que ustedes, como se dice en inglés, tengan el big picture, la imagen total de todo lo que se ve relacionado, porque al final del día muchas veces uno dice, ¿por qué mi actividad, mi exportación no funcionó? Es que solamente me enfoqué en un elemento. Yo tengo que entender que cuando yo hablo de logística, hablo de transporte, una logística que me permita lograr que el producto que ustedes están trabajando realmente llegue con la calidad que se espera. Necesitamos tomar todos estos elementos en consideración. Y con esto abro entonces la oportunidad para preguntas que tengan. Nuevamente invitamos a los presentes a consignar sus preguntas, sus inquietudes en el chat que está habilitado para estos efectos. Por favor, quien tenga alguna consulta, agradecemos que la escriba aquí para poder hacérsela al facilitador. Andrés, hay una pregunta que han hecho. Dice, ¿cómo se puede exportar en pequeñas cantidades productos como tecnología y manualidades a Estados Unidos? Ok, la pregunta no está muy específica en el sentido de cómo exportar. ¿A qué nos referimos? ¿Con enfoque a los documentos? O me imagino de repente, perdón, me imagino que debe ser orientado al embalaje y por qué modalidad. Si es de esa perspectiva, bueno, definitivamente si hablamos de tecnología, la tecnología es muy susceptible a muchos posibles daños mecánicos, que es por un mal manejo, por golpes, por compresión, mucho peso de otras cajas encima, por ejemplo, pero también susceptible a la humedad. Igual que las artesanías, en temas mecánicos la artesanía se puede ver muy afectada. Entonces, cuando son cargas pequeñas, siempre la recomendación es aéreo. Muchas veces la gente lo que dice, no, es que aéreo no, porque es muy caro. Pero yo siempre les llamo al análisis de
primero, no dejarse llevar por lo que dice la industria. La industria, en cuanto al transporte aéreo, le cuesta un poco entenderlo y muchas veces simplemente lo que hacemos es comparar marítimo con aéreo flete con flete, o sea, costo de transporte una con otra. Eso es incomparable porque siempre el aéreo va a ser más caro. Pero yo tengo que tomar en consideración cuáles son todos mis costos involucrados y entonces allí comparar, analizando también la necesidad puntual que yo tengo. En el marítimo, tú puedes mandar carga pequeña, pero tienes que entrar dentro de un servicio que se llama el consolidado. Y estos servicios consolidados tienen una cantidad de aristas que muchas veces pueden ser negativas para el producto. Entonces, aterrizando en la pregunta, reforzar el tema del embalaje que tenga la protección necesaria, número 1, y la recomendación sería para transporte aéreo, principalmente. Muchas gracias, Andrés. Hay otra consulta, otra pregunta. Dice, ¿existen límites para las personas naturales para exportar? Imagino que se refiere más a que si hay alguna diferencia para exportar entre las personas naturales y las personas jurídicas, ¿no? Sí, son dos perspectivas. Son dos perspectivas, limitaciones en que en la accesibilidad a trabajar directamente con un transportista internacional o a trabajar con un agente de carga. En realidad, desde esa perspectiva no hay limitantes. Lo que sí tiene que haber es que la empresa esté debidamente constituida, ¿no? En algunos casos para poder acceder a mayor cantidad de servicios. Pero esto no quiere decir que una persona natural no pueda enviar. Ahora bien, si estamos hablando de algo como con propósito comercial, entonces sí pudiesen haber algunas restricciones, pero básicamente las navieras y la aerolínea lo que son los que van a dictar la mayoría de estas pautas porque ellas van a establecer si tienen que ser registradas en un sistema propio como cliente y qué es lo que puedes hacer y qué no puedes hacer como persona natural o como empresa debidamente constituida, ¿no? Ahí también entramos con respecto al tema de que yo puedo utilizar a un agente de carga, que es el que va a representarme ante una aerolínea, y con eso yo tengo un poco más de posibilidades de lo que puedo hacer o no, ¿no? Pero es algo bien, hay que analizarlo para saber exactamente qué es lo que se quiere hacer, a dónde se quiere enviar, qué se quiere utilizar. Eso hace que varíe mucho la respuesta a esta pregunta. Ok. También nos consultan, en tu opinión, ¿qué tan exigente es el mercado de los Estados Unidos para exportar? Varía del tipo de producto. Si son productos, por ejemplo, darle un ejemplo, en temas de carnes, Estados Unidos no permite prácticamente importación de carnes a menos que haya ciertos procesos donde se certifique tu planta y ellos tengan un beneficio muy directo de ello. Para productos alimenticios sí son muy exigentes. Ellos tienen la FDA que está muy pendiente. Hay un proceso con FDA para hacer el registro del producto y hacer lo que son los prealertas con respecto a la entrada de los productos a Estados Unidos. Varía a veces de alguna manera, no siempre tanto, pero siempre hay una pequeña variación de estado a estado, pero son bastante exigentes. O sea, siempre mi recomendación es analicemos, debemos tener una contraparte allá que nos diga de primera mano exactamente lo que se requiere. Nosotros no debemos en ningún momento aventurarnos a exportar y dejando muchas cosas al aire, no a la suerte, no. Para Estados Unidos hay que asegurarse. ¿Por qué razón? Porque si ustedes no cumplen, probablemente ustedes le pongan no solo una multa, sino le hagan una restricción por un tiempo para que ustedes no puedan importar el producto. Y la multa es pagable, no es lo correcto, pero se paga, pero que te restrinjan por una cantidad de tiempo, como ya ha pasado, para que tú puedas importar a Estados Unidos, eso sí es delicado, ¿no? Entonces, es muy relevante que conozcamos bien, tomemos ese tiempo para analizar, porque al final del día también, ¿qué va a pasar? Yo cumplo con un proceso de siembra, cosecha, selección, empaque de mis productos. El que está en el negocio sabe que esto es difícil, que esto es delicado, y algo tan sencillo por no cumplir con un requerimiento puede hacer que todo ese trabajo que yo hice simplemente se vaya a la basura, y perdón por la expresión,
pero si había que entregar un documento y no lo hice, la mercancía puede ser detenida y te pueden obligar a devolverla. Te van a incluir costos por esa devolución y al final del día tú no vas a poder cumplir con el compromiso que tenías con el cliente tuyo en el destino, por eso. Que sí son bastante estrictas y son muy cambiantes a veces. Entonces hay que estar muy actualizados con eso. Muchas gracias. Preguntan, ¿qué recomendación harías para o qué recomendaciones tienen para las personas que desean, personas o empresas que desean vender sus productos a través de plataformas digitales como Amazon, eBay u otras? Interesante. Son plataformas muy robustas. Son muy robustas y son plataformas que dentro de todo te permiten o permiten a los compradores hacer análisis, ¿no? Por supuesto que cuando tú estás entrando en una plataforma de este tipo, tú no vas a tener un histórico que puedes presentar, porque una de las cosas cuando uno compra en estas plataformas es que tú vas a ver eso que te está promocionando, cuántos, se llama en inglés reviews tiene, o sea, cuántas, qué se ha dicho de ese producto, ¿no? De los que lo han comprado. Tú comienzas por saber cuántas personas han comprado el producto y qué opinan del producto. Puedes tener opiniones muy buenas como puedes tener opiniones que no son tan buenas, ¿no? Pero siempre Amazon, eBay y esta plataforma son muy abiertas en eso, ¿no? Sea un comentario bueno o malo, siempre lo vas a encontrar. Queda entonces al que va a comprar evaluar entre los comentarios buenos, los malos y lo que está buscando, que es lo relevante. Pero sí son opciones interesantes. Desconozco cuáles son las políticas para poder ingresar si Amazon o eBay se quedan con algo, que lo más probable es que tengan alguna comisión o algún tipo de regalía, probablemente. Pero son plataformas muy robustas y lo importante con esto es que uno puede alcanzar muchísimos mercados. Ahora bien, a tomar en consideración no solamente promoción, porque Amazon sí, yo puedo meterme en Amazon, yo puedo promocionar en Amazon, yo puedo poner el producto, pero tengo que estar claro también lo que es la accesibilidad de ese producto una vez que me lo compran o que están interesados, yo asegurarme de cumplir con los tiempos que estamos estableciendo allí. Porque entre las cosas que yo busco es producto, los precios y cuándo me lo puedes entregar y cuáles son los costos que podrías tener de entrega. Entonces, es bueno, pero requiere un análisis, no es simplemente montar y vamos. Yo tengo que asegurarme de no solamente montar lo adecuado, sino asegurarme de que lo que yo promociono como características del producto realmente se va a cumplir, porque lo que yo no quiero es que me den una mala reseña, porque eso automáticamente me va restando. Entonces yo tengo que asegurarme de que lo que yo digo que tiene mi producto en verdad es, y asegurarme la segunda parte, que es hacerlo llegar al destino. Por lo menos en Amazon es con enfoque mundial. Entonces yo no puedo decir al cliente cuando ya te cobro, iba a cobrar $50 por ponértelo en, no sé, o ponerlo en Boston y que después quede más de $50 costando porque no lo va a pagar el cliente. El cliente paga por lo que ya se puede hacer. Pero en general sí es una buena alternativa. No hay que ver el producto que se quiere promocionar, pero sí son buenas alternativas porque el alcance es amplio, ¿verdad? Perfecto. Nos consultan, ¿cuáles son las recomendaciones para que la entrega de las mercancías llegue en las mejores condiciones al cliente final? He escuchado que en el transporte, las navieras, en algunas oportunidades, se tiene problemas con ellas y ya que hay muy mal manejo de la mercancía. ¿Cuál sería la mejor recomendación en ese sentido? Esa pregunta es bastante amplia porque siempre hay mucho que escuchar, no solo de navieras, sino de las aerolíneas, que si lo hacen bien, lo hacen mal. Pero el tema es que si estamos siendo objetivos con respecto a ese comentario que se hace, si es objetivo, porque, a ver, por darles un ejemplo sencillo, marítimo, contenedor refrigerado. Una de las primeras condiciones para el uso de un contenedor refrigerado es que tú cuando lo cargas
no te pases del máximo, o sea, por encima de una línea que tiene delimitando hasta dónde tú tienes que poner de altura la carga, porque te explican que el flujo del aire frío va del piso del contenedor hacia arriba y tiene que quedar un espacio para poder lograr que ese mismo aire, que el propósito es sacar el calor del producto, llevarlo fuera y meter más aire frío y cumplir un ciclo, te dicen que eso tiene que estar abierto para que se cumpla. Entonces, si tú llenas todo eso hasta arriba, evidentemente el producto se va a dañar y lo que tú vas a ver es que el producto llega dañado. Entonces, es fácil decir que la naviera lo dañó, pero si tú no cumpliste con lo que la naviera, y por eso hablábamos de las responsabilidades, que las navieras y las aerolíneas tienen que decir qué es lo que yo requiero para que maneje correctamente el producto. Entonces, sí, yo tengo que ser objetivo. Lo que siempre yo recomiendo es dos cosas principales. Lo primero es conoce tu producto. Porque a veces, a ver, ojo con esto, y no me malinterpreten por favor, pero a veces el productor conoce el proceso de siembra, cultivo, segregación del producto, pero no conozco exactamente qué es lo que le puede hacer daño al producto. Tal vez conozco que las plagas, la temperatura, la humedad, a nivel de siembra, ¿ok? Pero no conozco qué le puede afectar cuando lo traducimos al transporte. ¿Qué tenemos posibles afectaciones en transporte? Variaciones de temperatura, tenemos manipulaciones inadecuadas, tenemos afectaciones por, no sé, contaminación de los productos porque se acercó otro producto que no era, no se debía acercar. Estas cosas varían con marítimo aéreo, porque en el marítimo el contenedor protege y si es refrigerado protege siempre y cuando esté conectado a la planta eléctrica. Si el transportista que yo contrato para llevarlo de la planta o de la finca en Chorrera con las piñas, por ejemplo, al puerto de Manzanillo, no tiene suficiente diésel en la planta eléctrica, el contenedor se va a apagar porque él no autogenera su corriente y ese producto se va a ver afectado a pesar de que va en un refrigerado. ¿Okay? Entonces, es una pregunta bastante amplia. Yo siempre diría conocer tu producto y conoce la logística paso a paso que tiene y saber exactamente qué es lo que va a pasar. Por eso es que yo decía el conocer las actividades, porque yo puedo identificar posibles situaciones donde se puede dañar la mercancía. Y a mí me ha tocado realizar varias consultorías de clientes con productos de este tipo, donde lo que yo les presento es un documento donde está cada uno de los pasos que va a verse involucrado el producto desde la finca hasta el transportista aéreo o marítimo. Y ahí identificamos posibles áreas de afectación y eso le da a uno la visibilidad de poder decir, bueno, mira, si aquí este producto va a estar expuesto a calor y yo no tengo forma de evitarlo, entonces vamos a reforzar el embalaje. O las cajas, por ejemplo, el pescado, que es muy clásico en el aéreo. Ok, las cajas, yo le quiero meter todo el peso que yo pueda para maximizar mi caja, pero si la caja está demasiado pesada y estamos llevándolo en una aerolínea que tiene aviones pequeños como los de Copa, donde la manipulación es manual, si esa caja está muy pesada, cuando manualmente entre personas se carga, porque no es con un montacarga ni menos, esa carga se va a romper o se va a ver lastimada y por ahí puede haber una afectación para el producto. Entonces, yo diría conocer el producto que cada uno tiene, sus características y analizar las características de la modalidad de transporte que ustedes quieren utilizar para poder identificar posibles afectaciones y decir simplemente con base, esto se afectó por esto, esto y esto, que es lo más responsable hacer porque estamos en una industria que sacrifica mucho al transporte, pero no es objetiva en cuanto a analizar el por qué ocurrió. Perfecto. No, muchas gracias, Andrés. Y con esta respuesta damos por cerrado el ciclo de preguntas y respuestas. Para concluir esta actividad, invitamos a la licenciada Marianela Gómez Rey, directora general de Servicio al Comercio Exterior. Hola, buenos días a todos. Antes que nada, quisiera agradecer si nos pueden llenar una breve encuesta que para nosotros es muy importante para tomar en cuenta en la organización de próximas capacitaciones. El link de la encuesta se la pusimos en el chat del
del webinar, así que por fin sí les agradecemos que se tomen el tiempo, es bien cortita. No queremos finalizar este webinar sin agradecer a AmCham por todo el apoyo que siempre nos brindan para realizar este tipo de capacitaciones en temas tan importantes, y también con expositores expertos como el licenciado Bolaños, a quien reitero pues nuestro agradecimiento en nombre del Ministerio de Comercio e Industria por el tiempo y todo el conocimiento compartido. Lo que deseamos con estas capacitaciones es que el sector se empodere y de esta manera ayudemos a reactivar la economía del país. Estados Unidos siempre ha sido un mercado de mucho interés para Panamá y por todo el apoyo en beneficio aumentado a reforzar el conocimiento, siempre será nuestra prioridad en nuestro programa de capacitación anual. Como siempre, también queremos agradecer entidades como ProPanamá, CAMCHI, APEX, Secombro, y al MIDA también, la Unidad de Agronegocios, que siempre nos ayuda de alguna manera en apoyar a la difusión y dar a conocer nuestras capacitaciones. También quiero agradecer esta oportunidad para darles a conocer que a finales de este mes tendremos también un webinar muy interesante llamado Desarrollo e Innovación de Productos. Así que los invito a que estén pendientes de nuestras redes sociales. Sin más, quiero agradecerles a todos el tiempo que se han tomado en recibir esta capacitación y esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Muchísimas gracias y feliz día. Bueno, el Ministerio de Comercio, AmCham, APEX, CAMCHI y todas las entidades involucradas en esta actividad, agradecemos una vez más a los participantes por su presencia. Esperamos que la información compartida haya sido de su interés y no nos resta otra cosa que desearles un feliz día para todos. Para aquellas personas que necesiten información adicional, en la pantalla pueden visualizar los contactos de la Dirección Nacional de Promoción de Exportaciones, donde pueden hacer cualquier tipo de consulta o asesoría que requieran para su proceso exportador. Muchas gracias a todos, muchas gracias por su presencia y feliz día.